Mi novia me pide abrir la relación. Pero solo un día después, se entera que está embarazada y ahora me ruega por mi perdón. Hola a todos. No soy alguien que comparta mucho en Internet, pero después de todo lo que ha pasado en mi vida reciente, siento que necesito desahogarme. Tal vez contar mi historia me ayude a procesar todo. Mi nombre es Alfredo, tengo 28 años y soy, o al menos solía ser, una persona amable, tranquila y algo tímida. Nunca me consideré alguien particularmente interesante, pero siempre he tratado de ser una buena persona. Vivo en San Diego, California, una ciudad que amo por sus playas y su clima casi perfecto. Desde pequeño, fui el niño callado que prefería leer un buen libro o pasar horas en la computadora jugando RPGs o navegando por foros en lugar de socializar. Mis padres siempre me apoyaron en mis intereses. Mi padre trabajaba como ingeniero civil y mi madre era profesora de primaria. Ambos me enseñaron que ser amable y respetuoso con los demás era lo más importante. Crecí en una casa modesta, pero llena de amor. Mis padres siempre hicieron lo posible para que tuviera una infancia feliz. Mi madre me enseñó a cocinar desde pequeño, creo que esa fue una de las cosas que más me ayudaron a conectarme con otros cuando crecí. Nada rompe el hielo como un buen plato de pasta casera. Aparte de la cocina, siempre me gustaron los videojuegos, la fotografía y correr por la playa temprano por la mañana. Estudié administración de empresas y actualmente trabajo en una compañía mediana de marketing digital. Mi puesto no es particularmente emocionante, me encargo de manejar cuentas de clientes y analizar métricas. Es un trabajo estable, y me gusta porque me permite mantener una rutina tranquila. Fue en este trabajo donde conocí a Alesia. Ella tenía 26 años cuando entró a la empresa como diseñadora gráfica. Alesia era todo lo que yo no era, extrovertida, espontánea y siempre llena de energía. Medía 1.65 metros, tenía el cabello largo y castaño con algunas mechas rubias, y unos ojos verdes que parecían siempre estar sonriendo. Tenía una personalidad magnética, todo el mundo en la oficina la adoraba. Recuerdo el primer día que la vi. Yo estaba en mi escritorio revisando unos informes cuando escuché una risa contagiosa que venía de la recepción. Miré por encima de mi monitor y ahí estaba ella, charlando animadamente con la recepcionista como si se conocieran de toda la vida. Me sorprendió su confianza y su facilidad para hablar con extraños. Durante las primeras semanas, nuestras interacciones fueron mínimas. Yo era demasiado tímido para iniciar una conversación y ella parecía estar siempre rodeada de gente. Poco a poco, nos hicimos amigos. Empezamos a almorzar juntos casi todos los días, y ella siempre encontraba la manera de hacerme reír con sus ocurrencias. Alesia tenía esa habilidad de hacer que todo pareciera menos complicado. Después de unos meses, tomé valor y le pedí que saliéramos a cenar. Para mi sorpresa, aceptó de inmediato. Fuimos a un restaurante italiano pequeño pero acogedor. Esa noche hablamos durante horas, y me di cuenta de que, detrás de su fachada extrovertida y alegre, también había una chica que tenía sus inseguridades y miedos. Me contó que sus padres se habían divorciado cuando ella tenía 10 años y que desde entonces había aprendido a ser independiente y fuerte por sí misma. Nuestra relación floreció rápidamente. Alesia aportaba chispa y emoción a mi vida, mientras que yo le ofrecía estabilidad y cariño. Éramos el equilibrio perfecto, o al menos eso creía en ese momento. Nuestra relación siguió creciendo con el tiempo. Salíamos todos los fines de semana, ya sea a cenar, al cine, o simplemente a pasear. Alesia tenía una energía inagotable y siempre encontraba una nueva aventura para nosotros. Yo, por mi parte, me sentía más feliz y más seguro de mí mismo desde que ella estaba a mi lado. A medida que pasaron los meses, se volvió una rutina para ella quedarse a dormir en mi departamento los fines de semana. A veces, incluso entre semana después de un largo día de trabajo, Alesia prefería venir a mi apartamento en lugar de regresar al suyo. Ella vivía sola en un estudio pequeño y desordenado cerca del centro de la ciudad. No es que le molestara su apartamento, pero decía que en el mío se sentía más tranquila. Una noche de viernes, Alesia me propuso el vivir juntos. La propuesta me tomó por sorpresa. No porque no quisiera vivir con ella, sino porque no había considerado que estuviéramos en esa etapa todavía. Nos reímos y, después de hablarlo durante un rato, acordamos empezar a buscar un apartamento juntos. Era un paso importante para nuestra relación y, aunque sentía un nudo en el estómago, también me emocionaba la idea de compartir mi vida con ella a ese nivel.
Durante las siguientes semanas, dedicamos las tardes y los fines de semana a buscar el lugar perfecto. Queríamos algo que no estuviera demasiado lejos de nuestros trabajos y que fuera cómodo para los dos. Alesia insistía en que tuviera mucha luz natural y suficiente espacio para una pequeña oficina donde pudiera trabajar en sus diseños. Yo solo pedía que la cocina fuera funcional y que el barrio fuera tranquilo. Después de visitar varios lugares que no cumplían con nuestras expectativas, algunos demasiado pequeños, otros demasiado caros. Finalmente encontramos un apartamento de una habitación en un edificio antiguo pero bien cuidado. Tenía una sala amplia con ventanales enormes, una cocina decente y un pequeño balcón con vista a un parque cercano. Era perfecto para nosotros. El día de la mudanza fue una mezcla de caos y emoción. Alesia trajo cajas llenas de cosas que ni siquiera sabía que tenía, libros, plantas, ropa y una colección de tazas de café con frases motivacionales. Yo tenía menos pertenencias, pero suficientes para llenar mi lado del armario y los estantes de la sala. Los primeros días viviendo juntos fueron maravillosos. Nos despertábamos temprano para ir a trabajar, pero siempre encontrábamos tiempo para desayunar juntos. Alesia hacía unos waffles increíbles, mientras yo preparaba el café. Las noches eran nuestras favoritas, cocinábamos juntos, veíamos series y hablábamos de nuestros sueños y planes para el futuro. Alesia seguía siendo la misma chica extrovertida y espontánea. A menudo, organizaba cenas con amigos en nuestro apartamento o proponía planes de último minuto para salir a algún bar o concierto. Yo, aunque más tranquilo, disfrutaba de esas salidas porque con ella todo parecía más fácil y divertido. Hablábamos mucho de lo que queríamos en la vida. Alesia soñaba con tener su propio estudio de diseño algún día. Yo quería ascender en mi trabajo y, quizás en unos años, empezar mi propio negocio de consultoría. Nuestra vida en el apartamento seguía su curso habitual. La rutina era cómoda, y a pesar de nuestras diferencias de personalidad, encontrábamos formas de equilibrarnos. Alesia era la chispa de la relación, siempre proponiendo algo nuevo para hacer, mientras yo me mantenía más reservado y tranquilo. Nos complementábamos bien, o al menos eso creía yo. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios. Al principio eran tan sutiles que no les di demasiada importancia. Alesia comenzó a pasar más tiempo en su teléfono, especialmente después del trabajo. A veces, llegaba y se tiraba en el sofá, riéndose sola mientras revisaba mensajes. Me decía que eran memes o conversaciones con sus amigas. Yo lo creía, porque ¿por qué no habría de hacerlo? La confianza era uno de los pilares fundamentales de nuestra relación. Pero había algo diferente en su expresión. Esa sonrisa que solía dedicarme ahora parecía reservada para la pantalla de su celular. Una noche, después de cenar, estábamos en la sala viendo una serie. Alesia tenía su teléfono en la mano y no apartaba la vista de él. No era raro que ella usara el celular mientras veíamos televisión, pero esta vez parecía estar completamente absorbida. Intenté no pensar mucho en ello. Sabía que su trabajo como diseñadora gráfica podía ser demandante y que muchas veces tenía que comunicarse con clientes o compañeros fuera del horario laboral. Me convencí de que estaba exagerando. No quería ser el tipo de pareja que desconfiaba sin motivos. Además, Alesia siempre había sido abierta conmigo, y no tenía razones para dudar de ella. Las siguientes semanas pasaron sin mayores incidentes. Nos levantábamos, íbamos a trabajar y volvíamos a casa para cenar juntos. Pero empecé a notar que Alesia tenía días en los que parecía distante. A veces, se quedaba más tiempo en el trabajo o llegaba a casa con una actitud más reservada. Cuando le preguntaba, me decía que estaba estresada por algunos proyectos complicados. Yo lo entendía y trataba de apoyarla, preparándole su cena favorita o comprándole flores para animarla. Sin embargo, había noches en las que me despertaba y la encontraba en la sala, susurrando por teléfono. Cuando me daba cuenta de que estaba despierto, rápidamente terminaba la llamada y me decía que había sido una emergencia del trabajo. Una parte de mí quería creerle ciegamente, pero otra parte, más silenciosa y oscura, comenzaba a dudar. Una tarde, cuando llegué a casa temprano del trabajo, encontré a Alesia sentada en el sofá con una expresión seria. Su teléfono estaba a su lado, boca abajo. Apenas entré, se levantó y me abrazó, pero sentí que su abrazo era más una obligación que un gesto genuino. «Alfredo, ¿podemos hablar?». Su voz sonaba diferente, como si estuviera reuniendo valor. «Claro, dime», respondí, intentando mantenerme tranquilo.
Nos sentamos en el sofá y ella tomó mi mano, pero no me miraba a los ojos. He estado pensando, hizo una pausa larga, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Siento que nuestra relación se ha vuelto un poco aburrida. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No entendía a qué se refería. ¿Aburrida? ¿No estábamos bien? Habíamos hablado de nuestros planes a futuro, de casarnos, de tener hijos. ¿Qué había cambiado? ¿Aburrida? Murmuré, sintiendo como mi corazón latía más rápido. ¿Por qué dices eso? No quiero que lo tomes a mal, dijo rápidamente. Te amo, Alfredo, pero siento que hemos caído en una rutina. Todo es predecible. No quiero que nuestra relación se estanque. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Desde cuándo ser estable y tener una rutina se había convertido en algo negativo? ¿Qué quieres decir con esto? Pregunté finalmente, con la voz apenas audible. Alesia respiró hondo y soltó la bomba. He estado leyendo sobre las relaciones abiertas. Dicen que ayudan a romper con la monotonía y que pueden fortalecer una relación. Creo que podríamos intentarlo. Las palabras me golpearon como una avalancha. Relaciones abiertas. La idea me parecía tan ajena, tan distante de lo que éramos nosotros. Mi mente se llenó de imágenes caóticas y dolorosas. ¿No era suficiente para ella? ¿Por qué necesitaba buscar algo más fuera de nuestra relación? Sentí una mezcla de enojo, tristeza y confusión. Quería gritar, decirle que estaba loca, que no entendía cómo podía siquiera sugerir algo así. Pero en lugar de eso, me quedé callado, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No sé, Alesia, dije finalmente, con un hilo de voz. Necesito tiempo para pensar en esto. Ella asintió, su rostro lleno de ansiedad. Entiendo. No quiero presionarte. Solo piénsalo, por favor. Me levanté del sofá sin decir más y fui al dormitorio. Cerré la puerta detrás de mí y me desplomé en la cama. Sentía que el suelo se había movido bajo mis pies y que todo lo que creía estable y seguro se estaba desmoronando lentamente. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Me quedé en la cama mirando el techo, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Mi mente no paraba de repetir las palabras de Alesia. Relación abierta. La frase me parecía completamente ajena, como si no perteneciera a nuestra historia, a nuestra realidad. Desde que la conocí, había creído que éramos un equipo, que estábamos construyendo algo sólido juntos. La idea de abrir nuestra relación era como admitir que algo estaba roto, que no era suficiente para ella. ¿Cómo había llegado a pensar en eso? ¿Había hecho algo mal? A través de la puerta entreabierta del dormitorio, podía escuchar a Alesia aún despierta en la sala. El suave resplandor de su teléfono iluminaba su rostro. Me dolía verla tan tranquila, como si su propuesta no fuera algo que pudiera romperme en 1000 pedazos. Cuando desperté al día siguiente, el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana. Me sentía agotado, como si no hubiera dormido en absoluto. Me levanté, me duché en silencio y me preparé para ir a trabajar. Cuando salí del dormitorio, Alesia estaba sentada en la mesa del comedor, con una taza de café entre las manos. Sus ojos estaban hinchados, parecía que ella tampoco había dormido bien. Agarré mis llaves y mi mochila y me dirigí a la puerta. Sentía su mirada clavada en mi espalda, pero no me detuve. Necesitaba tiempo y espacio para pensar. Al salir al frío de la mañana, inhalé profundamente, tratando de aclarar mi mente. Las calles de Portland estaban más silenciosas de lo habitual. Caminé hacia la parada del autobús con un nudo en el estómago y una pregunta persistente en mi mente, ¿de verdad era esto el principio del fin? El trabajo fue una distracción temporal. Intenté concentrarme en las tareas del día, pero mi mente volvía una y otra vez a Alesia, a nuestra conversación, a lo que implicaría aceptar su propuesta. ¿Era esto lo que quería para mi vida? La sola idea de compartirla con alguien más me revolvía el estómago. No era solo inseguridad, era una cuestión de principios, de lo que significaba el amor y el compromiso para mí. Cada minuto que pasaba parecía una hora. Las palabras de Alesia resonaban en mi cabeza como un eco interminable. No quiero que nuestra relación se estanque. Pero para mí, el amor no tenía que ser una montaña rusa constante para ser significativo. Yo encontraba felicidad en las pequeñas cosas, en la estabilidad, en saber que ella era mi compañera de vida.
Cuando finalmente terminó mi jornada, me sentía emocionalmente agotado. No quería volver al apartamento, enfrentar esa conversación de nuevo, pero no tenía opción. No podía huir de mi vida. Subí las escaleras hasta nuestro apartamento con una mezcla de cansancio y resignación. Al abrir la puerta, me encontré con un silencio que era más pesado de lo habitual. Dejé mi maletín junto a la entrada y avancé por el pasillo. La luz de la sala estaba apagada, pero vi una tenue luz proveniente de nuestra habitación. Al entrar, la escena me heló la sangre. Alesia estaba sentada en el borde de la cama, el rostro cubierto de lágrimas. Entre sus manos temblorosas sostenía un test de embarazo. Las 2 rayas rosas eran tan claras como cuchillas cortando la realidad. ¿Qué está pasando, Alesia? Mi voz salió más baja de lo que quería. Ella levantó la mirada hacia mí, sus ojos hinchados y su piel pálida. Trató de decir algo, pero los sollozos ahogaban sus palabras. No necesitaba que me dijera nada más. La imagen frente a mí lo decía todo. Me acerqué despacio, sintiendo como una bola de angustia y enojo se formaba en mi pecho. Tomé el test de sus manos y lo miré de nuevo, como si necesitara confirmarlo con mis propios ojos. La realidad me golpeó con la fuerza de un martillo. ¿Estás embarazada? Dije en un susurro, aunque ya lo sabía. Ella sintió, sus labios temblaban mientras intentaba articular una respuesta. Lo siento. Alfredo. Yo no quería que esto pasara. Una ráfaga de emociones me atravesó, confusión, enojo, tristeza. Mi voz se endureció mientras hacía la pregunta que más temía. ¿Desde cuándo me estás engañando? Ella cerró los ojos y apretó los dientes, como si la respuesta fuera un veneno que tuviera que escupir. Desde hace unos meses, dijo finalmente, con una voz rota. Fue un compañero del trabajo. Todo empezó como una tontería, una charla inocente, y cuando me di cuenta, ya había cruzado la línea. Me quedé paralizado. Era como si el piso se hubiera desintegrado bajo mis pies y estuviera cayendo en un abismo sin fin. La persona con la que había construido mi vida, en quien había depositado toda mi confianza, acababa de destruir todo con unas pocas palabras. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo que las lágrimas me ardían en los ojos. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento dejamos de ser suficientes? Alesia rompió a llorar más fuerte. No fue tu culpa, Alfredo. Fui yo. Me sentía atrapada, aburrida. Y cuando él apareció, no supe cómo detenerme. No pensé en las consecuencias. No pensé en ti. La ira comenzó a desplazar mi tristeza. Me levanté y me aparté de ella, sintiendo que el aire en esa habitación se había vuelto irrespirable. ¿Y ahora qué? ¿Me estás diciendo que este bebé es de él? Alesia no pudo responder. Su silencio era una confesión en sí misma. No puedo creerlo, murmuré, pasando una mano por mi rostro. ¿Lo que tuvimos, todo fue una mentira? No, Alfredo. Gritó ella, levantándose y sujetándome del brazo. Lo nuestro fue real. Te amo. No quiero perderte. Por favor, podemos arreglar esto. La miré con una mezcla de furia y dolor. ¿Arreglarlo? Dije con amargura. ¿Cómo se supone que arreglamos esto? ¿Quieres que críe al hijo de tu amante? Ella cayó de rodillas, desesperada. No lo tendré. Si eso significa que me perdones, no tendré al bebé. Sus palabras hicieron que la sangre me hirviera. ¿Qué dices? Mi voz temblaba de ira. ¿Estás dispuesta a deshacerte de una vida para salvar lo que queda de nosotros? No puedo estar con alguien que tome una decisión así. Ese bebé no tiene la culpa de lo que hiciste. Me alejé, recogiendo mis cosas con manos temblorosas. El peso del final de nuestra relación caía sobre mí como una losa. Cada prenda, cada objeto que guardaba en mi maleta era un recuerdo de los momentos felices que ahora se sentían como una cruel broma. Me voy, Alesia, dije con voz firme. Esto se acabó. Ella se desplomó en el suelo, sollozando. Por favor, no me dejes. Pero no miré atrás. Cerré la puerta del apartamento y sentí que una parte de mí se quedaba allí, enterrada en el pasado. Llegué a casa de mis padres pasada la medianoche. Les conté todo y ellos me dieron su apoyo, no lo podían creer. Durante los días siguientes, Alesia me mandó mensajes y me llamó sin cesar. Sus súplicas caían en oídos sordos.
Había cruzado una línea que no podía deshacerse. Sabía que merecía algo mejor. Merecía una vida en la que no tuviera que dudar de la persona que estaba a mi lado. No pienso perdonarla por nada del mundo. Bueno, muchas gracias.